decidimos agregar un valor adicional con un enfoque de cómo la inteligencia artificial está ayudando a la geografía actual a redefinir lo que son ciudades inteligentes, ciudades pensantes, nos gusta llamarlas, porque finalmente se han convertido en un polo de atracción para hacer que se generen ahí las mayores oportunidades de crecimiento. Y bien hemos escuchado a diferentes autores como Maxwell que nos dicen, en épocas de turbulencia, en épocas de cambio, es donde se generan las grandes oportunidades. Entonces, finalmente, cambiamos un poquito el título y el contenido que va muy alrededor de cómo las economías y las sociedades se están transformando constantemente. Y lo estamos viendo tan solo en los últimos 3 días, todo el ir y venir de comentarios y comunicaciones que se han dado entre diferentes países. Pero hay algo que caracteriza a esos países que permiten el desarrollo y el crecimiento, y se llama la innovación. Si nosotros regresamos por allá de la Babilonia y un poco de historia, podremos ver que la geografía nos define que las grandes ciudades estaban siempre buscando estar cerca de un río, estaban buscando siempre estar cerca de algún puerto. ¿Por qué? Porque ahí desarrollaban sus economías, sus actividades económicas. Al día de hoy, la geografía, si le sumamos con la inteligencia artificial, lo que nos permite es conocer exactamente cómo se está transformando nuestro entorno global y, por supuesto, nuestro entorno regional. Y eso va a permitir que realmente al integrar la innovación, que es algo que, como bien Judy lo menciona, tanto en los consejos directivos, con los consejos de administración, como así en las etapas de mentoría, el poder tener conocimiento claro de cómo es el desempeño de una organización permite la continuidad, ya sea generacional o ya sea de crecimiento y escalamiento dentro de las organizaciones. Para el día de hoy, hemos incluido una agenda que va a llevar algunos elementos, como primero una historia que va a ir a colocarnos a todos en la misma página. En el 2023 hablábamos un poquito de inteligencia artificial, 2024, boom, todo el mundo empezó a hablar de inteligencia artificial, pero después empezaron a surgir múltiples casos de uso, múltiples empresas, y eso hace que se genere un fenómeno de constante aprendizaje entre todos más allá de los que estamos involucrados en tecnología, de todos los que estamos involucrados con tener un negocio. ¿Por qué? Porque está cambiando constantemente la forma en la que la información está trascendiendo. Por supuesto, algo que voy a pedir a mis compañeros, tanto Miguel como Dante, que nos den una probadita del poder que tiene la inteligencia artificial desde una visión de finanzas, que es algo sensible para nuestras empresas, y a mi compañero Dante para que él dé una presentación alrededor de cómo las ventas pueden verse transformadas a partir de la inteligencia artificial. Pero siempre vamos a encontrar un eje conductor que va muy asociado con lo que es eh, el valor real de la inteligencia artificial y qué es lo que la hace realmente valiosa y es lo que nuestra operación del día a día lleva, que es la generación de datos, pero datos de calidad. Y por supuesto, como bien lo antecedía Judiel, en nuestra región también tenemos ciertos retos. Así como existen retos globales, también tenemos retos en México y retos en Latinoamérica y vamos a colocar algunos de ellos, pero sobre todo, más allá de decir, este es un obstáculo, es cómo podemos hacer valor de ellos para que sea una oportunidad para nosotros. Algo que me gusta comentar mucho, y algunos de ustedes conocerán esta escultura, que es el Rodán, que es de Rodán, que se llama El Pensador. Normalmente yo lo utilizaba sin esta personita que aparece ahí a su lado izquierdo. Cuando nosotros identificamos una compañía que coloca la innovación al centro de la discusión, que coloca el pensamiento disruptivo en los ejes de conversación dentro de una empresa, se convierte con un perfil en una compañía que piensa, versus una compañía que solamente ejecuta día con día con las tareas que tiene dentro de procesos definidos, pero que no le permiten ver más allá de un proceso de expansión. Y cuando nosotros colocamos este comportamiento con la nueva visión de la geografía acompañada de inteligencia artificial, lo que va a permitir ante este entorno cambiante al que nos estamos enfrentando, podemos identificar nuevas vías de crecimiento, por supuesto, podemos conocer dónde está mi mayor ventaja competitiva y qué tanto tiempo se mantiene vigente y relevante en mi mercado, por supuesto, qué tanto está creciendo en rentabilidad mi negocio, porque todo negocio está fundado con un propósito de ser rentable. Y por supuesto, cuando se viene una sacudida como la que estamos viviendo en los entornos económicos actuales, tenemos que encontrar, existen nuevos mercados, existen nuevas oportunidades de expansión, de crecimiento. ¿Cuál es mi producto que va a ser el que me va a llevar a la siguiente etapa de escalamiento dentro de mi empresa?
Y eso lo que nos lleva es a colocar ese punto de pensamiento estratégico al centro. Y eso lo estamos observando dentro de cada una de nuestras comunidades y sobre todo cuando nuestro rol como director, como dueño, como gerente, es acompañar de una forma positiva a nuestros equipos de trabajo para que ellos coloquen el valor de la inteligencia artificial y sobre todo del pensamiento crítico en la toma de decisiones. Algo que es muy significativo y que va alrededor de poder visualizar cómo la inteligencia artificial es permeable y sobre todo aceptable en nuestra organización, es que es algo que decía Yuriel muy acertadamente. Si ya más del 50% de las empresas que dijeron voy a entrarle a la inteligencia artificial ya lo están haciendo, es porque aunque nosotros como directivos coloquemos políticas para que no se utilice o porque existe cierto sesgo de temores infundados de que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas o de que la inteligencia artificial va a desplazar puestos laborables, cuando nosotros colocamos esta posición de pensamiento estratégico en nuestros equipos de trabajo, se genera una disotomía que va a facilitar realmente a que nuestros equipos empiecen a producir a partir de este contenido. Y sobre todo, cuando hablamos del tema de inteligencia artificial, vamos a observar que no es un tema nuevo. Les decía hace unos minutos, en el 2023, de repente todos hablaban de ChatGPT, de repente empezaron a hablar de Gemini, empezaron a hablar de Copilot, algunos otros motores de IA generativa. Pero este es un concepto que tiene desde 1950, con una persona que se llama Alan Turing, que él en aquel momento publicó un artículo que decía, las máquinas pueden pensar, pero en aquel entonces la tecnología no estaba lista para poder brindar la capacidad de procesamiento, poder generar una cantidad de imágenes y sobre todo poderlas almacenar. Recordarán ustedes que el costo de almacenamiento antes era sumamente caro y el costo de procesamiento era muy barato. Pues tenías esta diferencia entre tu comportamiento de uso de tecnología. ¿Qué cambió y cómo es al día de hoy? Actualmente, el costo de procesamiento es muy alto, por eso vemos acciones de empresas como Nvidia que están subiendo constantemente, pero tienes a la vez empresas de almacenamiento que la realidad es su costo está bajando porque el almacenamiento ya dejó de ser atractivo. Hoy hay almacenamiento por todos lados, ¿no? Pero también vamos a hablar un poco durante el día de hoy del tema de la ética del uso de la inteligencia artificial. Por ahí hay estadísticas que hasta 2 litros de agua se utilizan por cada prompt de ChatGPT que utilizamos. ¿Por qué? Porque tiene un equipo de cómputo que está detrás de él y que esto está generando un calentamiento que se utiliza agua para hacer un enfriamiento. Entonces tenemos que ser conscientes y de una forma ética en el uso correcto de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eh, como les decía, este es un concepto que viene desde, pues, de allá desde 1950 y que ha tenido una gran revolución y vamos a ver por qué está teniendo una revolución significativa, partiendo de que nosotros como directores y gerentes tenemos que facilitar la adopción, pero de una forma adecuada, con reglas y contenido, para evitar que se presenten fenómenos como los que estamos viendo en diferentes redes sociales, en diferentes artículos, donde algunas empresas, al no tener claro cuáles son las reglas de uso de esta tecnología, se están enfrentando a que hay fugas de información sensible. Imagínense un retailer que publique su pronóstico de ventas de segundo trimestre de 2025 y que la competencia tenga acceso a ello, ¿no? Entonces, de ahí hay que tener mucho cuidado porque la información con la que trabaja la inteligencia artificial es sumamente sensible.